Entonces, continuamos. Como les decía, en las células hay una vesícula llamada peroxisoma. Ahora, dentro de esa vesícula hay varias enzimas y una de ellas es la catalasa. ¿Y qué es lo que va a hacer la catalasa? Producto del metabolismo celular se genera peróxido de hidrógeno, ¿ya? ¿Y qué es el peróxido de hidrógeno? El peróxido de hidrógeno es una molécula muy, pero muy tóxica para nuestras células. Por lo tanto, es por eso que se encuentra dentro de esta vesícula y no se encuentra ahí en el citoplasma. Pero tampoco es que se va a quedar en esta vesícula de por vida, porque tiene que pasar algo con esta molécula tóxica. No puede estar ahí en nuestra célula y peor, no puede salir. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Esta molécula que es muy tóxica para nuestras células, ya, esta molécula tóxica tiene que convertirse en una molécula que no sea tóxica, en una molécula inocua. Entonces, ahí es donde juega el papel importante la catalasa. La catalasa va a tener como sustrato al peróxido de hidrógeno, ¿ya? Como dijimos en un inicio, las enzimas son muy específicas. La catalasa solamente va a actuar sobre el peróxido de hidrógeno. Aún así venga cualquier molécula y se quiera unir a ella, no va a haber esa formación de complejo enzima-sustrato. ¿Por qué? Porque las enzimas son muy específicas y tienen y esperan a su sustrato. En este caso, el peróxido de hidrógeno es el sustrato de la enzima catalasa. ¿Y qué es lo que va a hacer la catalasa? Va a desdoblarme esa molécula de peróxido de hidrógeno y me va a dar como producto agua. Y sabemos que el agua no es una molécula tóxica, ¿ya? Entonces, eso es lo que tenemos que saber. Más adelante vamos a verlo mejor con lo que es un mecanismo de acción. Ahora, ¿cuál es el objetivo? Ay, no, ya este compañero o compañera ya no se la hace. ¿Qué hora? Las 7, no. Entonces, tenemos que dentro de los objetivos, ya en sí para la práctica número 1, no se vayan a olvidar de que hay dos experiencias, ¿ya? Dos experiencias. Yo les aconsejo que ustedes como que se aprendan por lo menos el título de cada práctica, porque más o menos las preguntas del laboratorio son dirigidas así por práctica. De ahí, por ejemplo, les va a decir, en la experiencia 2, en el tubo número 2, ¿qué vieron? Y ustedes ahí van a estar, para que no estén pensando tanto, entonces ustedes vayan viendo de esa forma que les digo. Entonces, tenemos dentro de los objetivos, como les decía antes de los objetivos, en esta práctica se ven dos experiencias, ¿ya? Vamos a verla más adelante, que tengo esquemas. Y como les decía, los objetivos entonces es poner en manifiesto la presencia de la enzima catalasa en tejidos animales y vegetales, ¿ya? Y la segunda experiencia consiste en comprobar la acción de la temperatura sobre la actividad de las enzimas. Entonces, ¿cómo yo voy a saber si esa enzima está verdaderamente dentro de mis células, como vimos en esta imagen, ¿no? La teoría nos dice que la enzima se encuentra en los tejidos, en las células de tejido animal y vegetal. ¿Y cómo yo voy a saber, cómo voy a comprobar, cómo voy a corroborar que esto es verdad? Pues lo voy a hacer a través de mi mecanismo de acción. Y voy a ver cómo es mi mecanismo de acción más adelante. Para esto, veamos los materiales que tuviéramos que utilizar si fuera presencial. Entonces tenemos los materiales, la gradilla, tubos de ensayo, pinza para tubo de ensayo, mechero, pipeta Pasteur. Y dentro de los reactivos tenemos el peróxido de hidrógeno. ¿Qué es el peróxido de hidrógeno? Es nuestro sustrato. Tenemos los trocitos de hígado, que va a ser el hígado, va a representar nuestro tejido animal. Y los trocitos de papa, nuestro tejido vegetal. ¿Y cuál era el objetivo uno de la práctica? Era verificar, comprobar si en el tejido animal, es decir, en el hígado, si en el tejido vegetal, es decir, en la papa, hay esa enzima o no hay esa enzima.
¿Y cómo vamos a saber eso? Pues nos vamos a ayudar del mecanismo de acción. Cuando se les pregunte de mecanismo de acción, mecanismo de catálisis de la enzima, es que el siguiente. Veamos, siempre ustedes empiezan poniendo lo que es el sustrato y ponen la flecha y encima de la flecha siempre tiene que estar la enzima, aunque aquí en la diapositiva no se vea, ¿ya? Tiene que estar sobre la flecha lo que es la enzima. Esto me genera como producto 2 moléculas de agua más una de oxígeno. Ahora, la molécula de agua, si bien a mí no me va a ayudar mucho, yo no voy a saber, por ejemplo, qué tanto es agua, o cuando se produzca el agua yo no voy a poder verlo. Pero para poder determinar, para poder, mejor dicho, ver la presencia de esta enzima, quien me va a ayudar va a ser el oxígeno. ¿Por qué? Porque cuando yo, vamos a decirlo así, tengo en un tubo, tengo mi sustrato, que es el peróxido de hidrógeno, añado mi enzima, se va a dar la formación de complejo enzima-sustrato y la formación del producto. ¿Cuál es el producto? Agua. La formación de agua yo no me voy a dar cuenta en qué momento se formó agua, pero sí me voy a dar cuenta en qué momento se formó el oxígeno. ¿Por qué? Porque voy a ver burbujeo. ¿Por qué voy a ver burbujeo? Porque el oxígeno es un gas. Entonces, este oxígeno me va a servir para ver si la enzima está presente o no está presente. Porque si la enzima está presente, significa que hay formación de productos, es decir, hay formación de oxígeno, por lo tanto, hay burbujeo. Lo vamos a comprender mejor en cada experiencia. Voy a volver a repetir esto. Para nuestra primera experiencia, lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tener 2 tubitos de ensayo. A cada uno lo vamos a rotular. Al tubo número 1 vamos a rotular como tejido animal y al tubo número 2 vamos a rotularlo como tejido vegetal. ¿Ya? ¿Dónde está? Una vez que nosotros tenemos rotulado nuestros tubitos, lo que vamos a hacer es primero preparar nuestra enzima. Recuerden que supuestamente en el hígado yo tengo enzima, supuestamente en la papa yo tengo enzima. Entonces tengo que hacer la preparación de esto. El hígado obviamente van a tener un trocito y yo tengo con ayuda del mortero y del pilón, eh, tengo que machacar para de esta manera tener pequeños trozos de hígado y no uno grande, ¿no? Entonces, lo que se va a hacer es poner un poquito de la suspensión de hígado que yo preparé, voy a ponerlo en un tubo que está rotulado como tejido animal. Y luego voy a cortar pedacitos de papa y voy a poner a mi tubo que está rotulado como tejido vegetal. ¿Qué se supone que tengo en el tubo? Se supone que tengo enzimas. Ahora, ¿qué necesito para que pueda actuar la enzima? Necesito darle el sustrato. ¿Y cuál es el sustrato? Es el peróxido de hidrógeno. Utilizamos nosotros peróxido de hidrógeno al 10%, ¿ya? Nosotros tenemos en un frasco peróxido de hidrógeno al 10% y le vamos a añadir 5 ml a cada tubo. Cuando nosotros añadimos los 5 ml a cada tubo, tenemos que fijarnos qué es lo que pasa. ¿Hay burbujeo o no hay burbujeo? ¿Cómo es el burbujeo? Es instantáneo, es lento, es una reacción exotérmica o endotérmica, es decir, desprende calor o no desprende calor. Entonces, todas esas cosas que se observan durante la práctica se tienen que anotar. En este caso, lo que nosotros tenemos que hacer es de... Voy a terminar esta más y después dejo ingresar. Entonces, como les decía, una vez que tenemos nuestra enzima, nuestros pedacitos de hígado, nuestros pedacitos de papa, ay, perdón. Ya, continuamos entonces. Una vez que yo tengo en mis tubitos
lo que es el hígado y la papa, yo como les decía, tienen que añadir 5 ml de peróxido de hidrógeno al 10%. Entonces ustedes tienen que anotar si hay burbujeo o no hay, tienen que anotar si es una reacción exotérmica o no y hacer una comparación entre los dos. ¿Cuál de los dos fue una reacción más rápida? ¿En cuál de los dos hubo mayor burbujeo? Es lo que tienen que comparar para que luego ustedes puedan anotarlo como conclusión. Entonces vamos a ver nosotros, obviamente, como no lo van a hacer, yo les tengo que explicar cuáles son los resultados que se esperan. En Bueno, estábamos por acá. Entonces, como les decía, ustedes tienen que anotar todo lo que se vea, si hubo burbujeo o no hubo burbujeo, si fue una reacción exotérmica y hacer la comparación entre ambos, porque eso es lo que se trata la primera experiencia, ¿no? De que ustedes puedan también ver en cuál de los dos se da mayor burbujeo, si es en el tejido animal, si es en el tejido vegetal. Entonces, todas esas cositas ustedes tendrían que anotar, ¿no? Pero obviamente como esto no se va a hacer en el laboratorio, pues les tengo que explicar. Entonces, como les iba diciendo, en nuestro tubito que tenía el hígado, que representa nuestro tejido animal, nosotros vamos a ver, ni bien le echemos nosotros el peróxido de hidrógeno, que recordemos que es nuestro sustrato, vamos a ver, ni bien le pongamos a nuestro tubito, vamos a ver abundante burbujeo, ¿ya? Y obviamente vamos a sentir de que es una reacción exotérmica, porque se da con desprendimiento de calor. Entonces, cuando nosotros hagamos lo mismo con la papa, vamos a ver en imagen también se ve, de que a comparación con la del hígado, va a haber un poco menos de burbujeo que en el tejido animal. Entonces, esas cosas ustedes también tienen que anotar. En el tejido vegetal también ustedes van a notar de que es una reacción exotérmica, ¿ya? Entonces, en esta primera experiencia, recuerden que nosotros no modificamos ni temperatura, no modificamos tampoco el pH. Dejamos de que la enzima trabaje a la temperatura y al pH sin modificación, ¿ya? Entonces, en esta segunda experiencia, vamos a trabajar vamos a tratar de alterar uno de los factores que en este caso vendría a ser la temperatura. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a volver a hacer lo mismo. Vamos a tener dos tubitos, a uno lo vamos a rotular como tejido animal, al otro como tejido vegetal, y a uno de ellos, al que tiene tejido
This climax is the story picture stuff. We were to danger, surprise. When Father will know you want one billion more sorry more shows lies where we there. Can you hear what you hear? Are you now? You phone now say now you far behind my head. What is Bismillahirrahmanirrahim. Seperti akan menjaga por eso hay mucho más para lo que se puede más para hacer. Mucho más piensa yo.
Ya, entonces continuamos. Estamos en la segunda experiencia, ya. Lo mismo acá, vamos, como les decía, vamos a rotular dos tubos, a uno le vamos a poner tejido animal, al otro tejido vegetal. Ya tenemos en uno los trocitos de hígado, en el otro tenemos los trocitos de papa. Y lo siguiente que vamos a hacer es añadirle unos 2 ml de agua, ¿ya? Una vez que nosotros hacemos eso, una vez nosotros tenemos eso, vamos a calentar, ¿ya? Con la ayuda de una pinza de madera, nosotros agarramos nuestros tubitos, sujetamos, mejor dicho, y luego vamos a calentar hasta ebullición. Y con esto es lo que estamos haciendo. Si bien las enzimas tienen temperatura y pH óptimo para que éstas puedan actuar, ¿qué significa esto? En el caso de la catalasa, su temperatura óptima es de 37 grados centígrados y su pH de 7. Entonces, aquí que estamos modificando la temperatura. Cuando nosotros estamos calentando, recuerden, hasta ebullición, estamos modificando la temperatura. Ya no está a 37 grados centígrados, está alrededor de unos 90 o más, ¿ya? Entonces, hay una diferencia muy grande entre 37 y 90 grados centígrados. Cuando nosotros sometemos a altas temperaturas esta enzima, recuerden de que ese trocito de hígado, que nos dice la teoría, que en las células de tejido animal y vegetal hay enzima catalasa. Entonces, cuando nosotros sometemos a altas temperaturas a las enzimas, es decir, a una temperatura por encima de su temperatura óptima, que en este caso es 37, lo que nosotros estamos haciendo es desnaturalizar a la enzima. ¿Esto qué significa? Estamos nosotros alterando la estructura terciaria, cuaternaria de esta enzima. Por lo tanto, al alterar la estructura de la enzima ya no va a ejercer la función que tenía, que era la de catalizar una reacción química, donde tenía como sustrato al peróxido de hidrógeno. Entonces, si la enzima ya no actúa, ya no voy a ver formación de producto. Y eso es lo que vamos a comprobar en esta segunda experiencia. ¿Qué es lo que pasa si yo aumento la temperatura por encima de la óptima, que es 37? Entonces, tenemos acá, como les decía, con ayuda de una pinza de madera, sujeto mi tubito y por 5 minutos voy a calentar hasta ebullición. Entonces, ya tengo aquí prácticamente el hígado se va a hervir. Voy a sacar esa agua aquí en un inicio, añadir como 2 ml alrededor, aproximadamente. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a seguir lo mismo que hice en la primera experiencia. Voy a añadir mi sustrato. ¿Cuál era el sustrato? Era el peróxido de hidrógeno. Entonces voy a añadir 3 ml de peróxido de hidrógeno, tanto en mi tubo que tiene hígado y en el otro tubo que tiene la papa. ¿Y qué es lo que voy a ver? Tengo que anotar. Y cuando yo añada el sustrato, voy a ver que ya no se produjo burbujeo. Y es algo que me va a servir para comparar con mi primera experiencia, ¿ya? En la primera experiencia nosotros hacíamos la comparación entre nuestro tejido animal y el tejido vegetal, ¿ya? Entre hígado versus papa. Hay otra segunda comparación que nosotros vamos a hacer entre la primera experiencia y la segunda experiencia. ¿En qué se basa esto? La primera experiencia, recuerden de que nosotros no modificamos pH, no modificamos temperatura. En la segunda experiencia estamos modificando la temperatura. ¿Y qué es lo que vamos a observar nosotros en los tubitos? Es que cuando nosotros añadimos el sustrato, ya no va a haber burbujeo, como les decía, porque la enzima se desnaturalizó. Hubo una alteración en su estructura terciaria y cuaternaria, por lo tanto esa enzima ya no es una enzima, ya no tiene la capacidad de poder desdoblarme al peróxido de hidrógeno y generarme agua más oxígeno, ya perdió esa capacidad, ¿ya?
sigue siendo una proteína, sigue manteniendo sus aminoácidos, sí, estaba conformada por 100 aminoácidos, lo sigue teniendo, pero ya no tiene esa capacidad de poder actuar como enzima, ¿ya? Y eso es lo que queremos ver nosotros en esta segunda experiencia. Aquí nosotros nos planteamos, ¿no?, la pregunta, ¿por qué no hubo burbujeo? Y es lo que ya les estaba repitiendo una y otra vez del por qué no hubo burbujeo, ¿ya? Por la desnaturalización. Entonces, ustedes en sus guías tienen donde dice resultados, ¿ya? Y ven este cuadrito donde dice tejido, animal y vegetal. Dice resultados antes de calentar. Esto hace referencia a nuestra primera experiencia, ¿ya? A nuestra primera experiencia donde nosotros no utilizamos calor. Simplemente nosotros trituramos el hígado, cortamos trocitos de papa que representan nuestra enzima, añadimos el sustrato, se dio la reacción, o mejor dicho, la enzima catalizó la reacción, desdobló mi peróxido, me generó oxígeno más agua, y yo vi ese oxígeno a través del burbujeo, vi esa formación de producto a través del burbujeo. Entonces, en esta primera experiencia yo voy a anotar tejido animal, reacción exotérmica, reacción muy rápida, porque les decía, ni bien nosotros añadimos el sustrato, se va a producir abundante burbujeo. En el tejido vegetal va a ser una reacción leve exotérmica y una reacción más lenta que en la del tejido animal. Ahora tenemos el siguiente cuadrito que dice resultados después de calentar. Esto se refiere a nuestra segunda experiencia. Y vamos a ver que tanto en el tejido animal y en el tejido vegetal no hubo reacción. ¿Y cuál es la respuesta? Ya les explicaba que es por la desnaturalización de la enzima que se da, porque le estamos modificando la temperatura, estamos sometiendo la temperatura por encima de su temperatura óptima de acción. No sé si tienen alguna pregunta. Reacción exotérmica. Buenas noches, doctora. Auxiliar es cuando libera calor o energía, algo referente, dijo, auxiliar. Exactamente. Sí, cuando desprende calor. Por eso cuando nosotros lo hacemos en el laboratorio, nosotros sentimos como estamos tocando nuestro tubito, estamos agarrando con las manos, sentimos que el tubito se calienta, entonces hay desprendimiento de calor. A eso se refiere con exotérmico. Buenas noches, estudiantes, buenas noches, estimados a todos, y buenas noches, auxiliar. Buenas noches, doctora. Buenas noches, doctora. Estoy revisando la lista de los participantes, son 26. Ya fue tomada la lista, sin embargo, la lista la va a presentar la señorita auxiliar, como siempre, ¿no? Con el fundamento de los screening, de lo que saca, de la fotito de la participación de ustedes, ¿ya? Ella manda una tabla de resultados de todas las prácticas, de todas las veces que se van a reunir, y si son 10 veces, pues de las 10, entonces manda sobre 10, digamos, ¿no? 10 asistencias, 8 asistencias, 0 asistencia, 1 asistencia, y eso ella lo va juntando con la foto de los screenings que saca de cada clase, la cual ella va a sacar en el momento que vea conveniente, ¿listo? Yo ya saqué una hora y ya tengo mi lista, ya hice la primera lista de ahora. Mi observación para ustedes, estimados estudiantes, es que no están cumpliendo con lo que les comentaba. Para tener agilidad y rapidez en la lista y ganar tiempo, tienen que ustedes tener en su foto, en Zoom, tienen que tener en el perfil la fotito de ustedes de tipo como si fuera de carnet, ¿listo? No foto de lejos, de cerca. 2, tiene que estar el apellido y el nombre. Por ejemplo, hay muchos que están con nombre, eso no está bien. La siguiente vez que ustedes presenten así, en teoría yo los iré eliminando, sacando de la clase. Y una vez saca todos los que incumplen, tomaré la asistencia, porque esto tiene que ser así. Yo les he dicho desde el primer día, es importante que pongan su en todo cuando ustedes han venido a recoger su material. En la lista que me da el CPD, ¿cómo está? ¿Está el nombre primero o el apellido?
¿Cómo está? Primero el apellido. ¿Qué va primero cuando usted entra a su boleta de inscripción? Entonces, ¿por qué me hacen trabajar doble, triple, bien buscando cuál es el nombre, dónde está el apellido, en qué parte de la asistencia está? ¿No ve? Está mal, ¿cierto? Entonces, hoy tendrán que hacer eso ya y pues así sucesivamente para todos. Pongan su apellido, no pongan B ni A, nada, simplemente su apellido. Ya yo les comenté, hasta para hacer la lista del grupo oficial, les di el ejemplo. Yucra, Falón, Silvia y número de celular, les dije, ¿no ven? Igual ustedes tienen que tener eso en el perfil de Zoom. ¿Ya? Y para el perfil de WhatsApp lo mismo. Con eso entonces tenemos más facilidad de control, ¿no? De asistencia, porque llamar uno por uno eso es cuento. Ni bien termina de llamarse, se salen del curso. No, 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 no. La asistencia es al azar, en cualquier momento lo puede tomar la auxiliar, como les expliqué. Entonces, para facilidad de ella, pues es fácil, ¿no? Facilito, uno viene con el apellido y busca rápido. ¿Está claro eso? ¿Entendieron todo? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya, y bueno, en relación a la práctica de hoy, está muy bonita, la auxiliar lo explica bien, para mí claro que pues, está bien entendido, pero ustedes pueden preguntar, tienen que hacer de cuenta que eso lo ejecutamos en laboratorio, poder practicarlo, que ustedes, para ustedes esto lo pueden practicar a través de casa, por ejemplo en casa. Ustedes tienen agua oxigenada todos en casa, es un elemento básico de un botiquín, ¿correcto? Sí, Y si doctora. no lo tienen, lo compran, por favor, ya que vamos a hacer otra dinámica en otro curso, en otro momento, vamos a hacer de manera participativa. Ustedes harán y veremos y explicaremos qué es lo que está pasando. Entonces, peróxido de hidrógeno o agua oxigenada es fácil, compran en la farmacia al 3%, que se les sirve para cualquier herida pequeña que tengan. Y el principio es siempre el mismo, ¿no? Al ser una enzima, hace que la reacción química de transformación del peróxido de hidrógeno en su producto, que viene a ser agua y oxígeno molecular, es bien rápida cuando está presente la enzima catalasa y es bien lenta o muy lenta cuando carece de la enzima catalasa. Si tú pones peróxido de hidrógeno en un vaso en tu casa, en cualquier superficie, que por ejemplo la piel, pero piel intacta, no hay catalasa porque la piel está intacta, colocas peróxido de hidrógeno y no ves burbujas, significa que la reacción que se está dando es lenta, que no alcanzas a ver la formación de burbujas. Pero es diferente cuando tú tienes una herida, tienes células dañadas y las células dañadas dejan salir la catalasa a la superficie y cuando pones en contacto el peróxido, la catalasa lo transforma al momento. Ustedes ya han debido ver eso, ¿no? Cuando se echan peróxido de hidrógeno en una herida, ¿qué es lo que ven? ¿Qué es lo que ven? El Burbuja. en la herida. Antiguamente lo pueden decir así, como lo ven, espuma, ¿no? Como espumita, pero esa espumita viene a ser las trabéculas que forma el oxígeno al salir a la velocidad tal. A mayor cantidad de enzima, mayor velocidad. A menor cantidad de enzima, menor velocidad. Entonces, como en la herida depende de la superficie dañada, muchas células dañadas, pues la velocidad es mucho mayor y ustedes ven mucha burbuja, ¿no? Mucha burbuja. Entonces, una pregunta. Eso es lo que en realidad vinieron a ver. Y otra cosa, hola, también nos vinieron a comprobar. Cuando una herida tiene burbujea más, ¿por qué? Porque tiene más células dañadas, mi amor. Acuérdate, el principio básico, ¿dónde están las enzimas? ¿Dentro o fuera de las células? Dentro. Dentro. ¿Por qué están adentro? Porque tú sabes que dentro de las células hay ribosomas, ¿cierto? ¿Y de qué se ocupan los ribosomas? De sintetizar proteínas. ¿Y qué es la enzima? Una proteína. Entonces, las enzimas están dentro. Por eso te decía, en una piel sanita, a ver, echarle peróxido de hidrógeno en tu piel sana y luego no hay burbujeo, pero hay reacción química lenta, eso sí. Obvio va a haber burbuja, pero cuando será no la vas a poder observar. Y luego te haces una pequeña herida para comprobar esto. Ni que ella, ¿no? No, tampoco así. Bueno, ¿Lo grabamos en video?
Y lo puedes grabar en video, dice, ¿no? No, buscas una persona que tiene una herida versus una partecita de la piel sana, echas peróxido en la piel sana, no veo nada, echas peróxido en la piel con heridas pequeñas, ¿no? Tampoco se echa heridas grandes, ¿ya? Heridas pequeñas y vas a ver las burbujas. Ahora, si la herida tiene pocas células dañadas, poco burbujeo, y si tiene muchas células dañadas, más burbujeo. Todo depende de la cantidad de enzimas. ¿Está bien? Doctora, usted dijo a Gracias, mayor doctora. cantidad de enzima, ¿qué reacción había? Disculpe. Es que en función de la cantidad, no es lo mismo, es como decir, a ver, quiero que fabriquen, que hagan cadenas o que lleven sillas de aquí para allá. Si hay pocas estudiantes, ¿cómo va a ser el llevado de 100 sillas para 5 estudiantes? ¿En cuánto tiempo lo van a culminar? Entonces, la velocidad es baja, ¿no? Tengo que esperar harto a que lleven todas las sillas. Pero si tengo 100 sillas para llevar de un sitio a otro y vienen 200 estudiantes, Es más rápido. se van volando y no le da tiempo, 100 van a quedar sin hacer nada, ¿no ves? Así, mi amor. Entonces, a mayor cantidad de enzimas, mayor velocidad. ¿Listo? Sí, doctora. Luego vamos a Doctora, hablar un poco más. La temperatura, la diga. la concentración Hola. sí, la concentración del agua oxigenada o el peróxido no tiene nada que ver. Es que el auxiliar nos mencionó que la mayor parte de estos experimentos eran al 10%. No sé si algo cambia en esto. Mire, tiene que ver. Ahora viene otra parte. No corran porque van a llegar a ese punto. Eso en la práctica número 6 vemos ese detalle. Entonces, vamos a decir que eso es en el tema 4, mi amor. En el tema 4 de teoría, vamos a decir que los factores que afectan la velocidad de las reacciones químicas enzimáticas son temperatura, pH, concentración de enzima y concentración de sustrato como parte de las prácticas de laboratorio que nosotros buscamos resolver o responderte a la pregunta. Entonces, la concentración de enzima sí tiene que ver. A mayor cantidad de enzima, mayor velocidad. La concentración de sustrato sí tiene que ver. A mayor concentración de sustrato, ¿no? Mayor velocidad hasta llegar a un punto máximo de la capacidad de las enzimas, en cuyo caso ya la velocidad se mantiene, no aumenta. Claro, tiene que ser así, ¿no? Porque estamos hablando de que las enzimas, si son 100, su capacidad es hasta que llegas a 100 y después, aunque pongas más sustrato, ya la velocidad no aumenta. ¿Entiendes? Tiene que ver, pero hasta un punto donde se saturan las enzimas y ya la velocidad se mantiene. Está bien, eso lo ven mucho más adelante. Ahora solo han venido a ver que hay enzimas en tejido animal y en vegetal, que en tejido animal hay mayor cantidad de enzimas, por lo tanto la velocidad de desprendimiento o de formación de agua y oxígeno molecular es mayor, porque tiene mayor cantidad el tejido animal que el vegetal. Han venido a ver que cuando someten la enzima calasa a temperaturas elevadas de 100 grados, que es de ebullición, pierde la actividad. ¿Por qué? Porque es una enzima, es una proteína. Por lo tanto, es termolábil. Su temperatura donde la actividad es mayor que mayor, la mayor no hay más de ella, se llama temperatura óptima. Y generalmente la temperatura óptima para la mayoría de las enzimas es 37 grados. ¿Correcto? Entonces, vos la sometés a 90 a 100, pues ya se desdoblan los enlaces simples, los que les dan la estructura terciaria o cuaternaria, se rompen esos enlaces y te va a quedar una estructura primaria. Con estructura primaria, chao, enzima, ya no existe enzima. Por lo tanto, aunque agregues peróxido, ya no vas a ver ese intenso burbujeo que veías cuando la enzima trabajaba a temperatura ambiente o a 37 grados. ¿Está bien? Ahora sí. Sí, doctora. Es haciendo. Me gustaría que lo hagan. No sé si tal vez se podría hacer la próxima clase o que nos quede un poco de clase. Vamos a tener que tal vez trabajar, ¿no? Sariel, de alguna manera para que ellos puedan ver algunas cositas que se puedan resolver desde la casa, desde donde estamos presentando. Sí, doctora, al menos esta pregunta sí se puede ¿Listo? hacer, por ejemplo, en biotecnología, había un tema también de enzimas y nos hicieron hacer esta práctica, y sí se puede.
Claro, no, me refiero al tema de la pandemia. Tal vez se pueda hacer en la casa que tenemos acá en la Centenario y llevar por estudiantes por pequeñas cantidades. Vamos a programar y ahí tratar de ilustrar todas las cosas que sí se pueden hacer y que no necesitan mucho material como lo que es de laboratorio. ¿Sería en Eso grupo estaría bien. digital? bueno, doctora. Eso ya lo vemos después y en caso que no se pueda, porque digamos suba mucho los datos o sea, suba mucho el problema de COVID, entonces trataría de hacerlo, hacerlo y mostrar en tiempo real lo que está pasando para que ustedes lo puedan ir viendo, ¿está bien? Sí, doctor. Solo hasta donde sea posible. Bueno, creo que ha sido todo. Ahí la dejo a Sariel, despídase nomás, ya creo que no hay más nada, ¿no? Doctora, No, doctora, ya disculpe, no hay nada. una consulta. Dijo usted que para Sí, diga. la siguiente reunión de laboratorio estemos con una foto de perfil tipo carnet y que esté apellido, nombre y número de celular. Pero claro, ¿Sí, no? Número de celular a lo último, ¿eh? no, el apellido era, el ejemplo era. No, eso era para formar la lista oficial para que hagan el grupo de WhatsApp oficial, pues. Es un Ah, ejemplo, mamá. ya, Aquí solo tenés que poner tu apellido, tu nombre, nada más. ya. Ah, claro, no, eso les dije que así les pedí, les dije para el grupo de WhatsApp, ¿no ves? Sí. Claro. Bueno, creo que ahí está. ¿Qué más? Muchas gracias. Decirles que ahí aprovechenla mucho a Sariel, aprovechen a su auxiliar, es una excelente chiquita, muy inteligente y debe saber muchísimo y sabe. Está ya haciendo su internado y así que ustedes tienen que preguntar lo que no entiendan. Ella con seguridad que sabe mucho, entonces no pierdan su tiempo ya. Y cuando ya pase el tiempo, ustedes estarán aprobados. Todos estarán aprobados. Doctora, mañana el Todos los horario que correspondiente tenemos que ir a recoger la guía en su casa. hoy no voy a entregar mi amor todos los días. Yo ya les di la fecha de hoy. No hay más fecha. Se acabaron. ¿Por qué no vinieron? Yo le Es dije que yo hoy. recién adicioné ayer y hoy día me estaba poniendo al día con todo. Ya voy a ver una última fecha, pero no creo que sea mañana ya. Está bien, doctora. No, de nada. Listo, nada más, ¿no? Entonces, conmigo, hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Disculpe, auxiliar, el esquema de la práctica es el dibujo, ¿no? De su diapositiva, la que está ahí en eso. Sí, Ah, sí, ese es el esquema. Muy bien. Bueno, no creo que tenga ninguna duda, ¿no? Así. Bueno, si es que tienen, digamos, la próxima clase también podemos hablar, ya que es que es muy incómodo, la verdad, como estoy pasando ahorita y creo que no se me escucha muy bien aparte. Y respecto a la lista, además de la doctora, yo también ya le saqué captura, así que yo también ya tengo mi lista de asistentes del día de hoy. Y no sé si tienen algo más que decir. ¿La diapositiva la va a pasar al grupo de WhatsApp o cómo sería? A Classroom va a ser, yo creo. Voy a tratar de crear una clase ya. Ahí voy a subir las diapositivas, si es que tengo videos también. ¿Ya? Auxiliar, ¿Y en el cuanto a las cuestionario? preguntas en cuanto a las preguntas que están en la práctica, uno tenemos que resolverlo en Ujú. una hoja aparte. Es que son 9 preguntas y no creo que entre en ese espacio. Sí, sí pueden aumentarle. Si es que les falta, pueden aumentarle hojas. Auxiliar, Pueden hacer anillar más hojas y bueno, eso es lo que hacen, ¿no? Sí, yo al inicio casi no estuve a la explicación sí. introductiva y las tareas, digamos, por ejemplo, de la práctica 1, esto sería como una tarea para subir a Classroom o presentar final de semestre. Por favor, va a disculpar en esa parte. En realidad no di ninguna tarea, vamos a tratar de que cada clase sea como que más participativa y yo lo que les pedía es que estén con las cámaras prendidas. De ese modo, pues quien tiene la cámara apagada va a ser quien nos va a ayudar a responder las preguntas que yo voy a hacer o que nos dé la conclusión. Y de esa forma ustedes más o menos puedan tener una idea de qué es lo que tienen que poner en sus conclusiones
Y si tienen alguna duda, también podamos hablar y así que todo sea participativo. Pero como les decía al inicio, al final de cada clase siempre van a haber preguntas, excepto ahora que no. Entonces, por ¿Ya? cuenta propia podemos ir haciéndolo, ¿no? Estas 9 preguntas auxiliar, en otras palabras. Eso sí o sí lo tienen que hacer. Cada clase que se vaya pasando, ustedes tienen que ir haciendo su guía para que de esa forma no les cueste cuando la doctora diga ya, presénteme su guía y ustedes no estén haciendo todo a última hora. Entonces, conforme se van pasando las prácticas, lo recomendable es que ustedes también vayan haciendo su guía y ya cualquier duda que tengan respecto a cómo hacer su guía, entonces me la puedan decir y no me estén hablando a la última hora donde yo generalmente ya no puedo responder y eso. Ya, muchas gracias, auxiliar. Bueno, eso sería todo. Que tengan buenas noches. Nos vemos la próxima clase. Y ya saben, todos con cámara encendida. Está bien, auxiliar. Muy bien, auxiliar, muchas gracias. Pase buenas noches. Gracias, auxiliar. De nada, chicos. Nos vemos la próxima clase. Hasta luego.